¿Cómo están? ¿Cómo van hasta acá? ¿Bien? Sí, también. Es bueno verlos. Me alegra mucho verlos también y poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy día seguimos esta es la quinta reflexión en torno a la serie Identidad, ¿cierto? Y hoy día voy a hablar en particular algo que me emociona bastante y es como muy lindo hablarlo, porque, porque hace referencia a algo que se ha ido construyendo justamente en esta iglesia desde hace un tiempo. Eh, Alguien llora, pero ahí está la mamá, pequeño. Oh, ya, va a estar bien. Eh, Aprovecho, bueno, Felipito que entró, ¿cierto? Ahí necesitando a mamá, aprovecho de recordar, ¿cierto? A los niños y siempre los recordamos y damos gracias al Señor por ellos, porque pasan, ¿cierto? Su tiempo de comunión y de aprender también, y eso también es necesario, parte de lo que la iglesia ha ido creciendo en este tiempo también. Siempre decimos que la iglesia va creciendo de forma orgánica, justamente de acuerdo a las necesidades que van apareciendo, los niños, adolescentes y así. Todas las instancias que se van dando en la iglesia son parte de este crecimiento también. El Señor bendiga a quien está en este tiempo con ellos también. Espero que, y deseamos siempre que ese amor de parte del Señor sea compartido en sus corazones también y ellos puedan recibir, ¿cierto?, ese amor limpio, ese amor bueno de parte de Dios. Como les decía, la serie habla de la identidad, pero hay una identidad que es súper importante y es la identidad comunitaria. Y esto es algo que se supone y nosotros deseamos que se construya en esta iglesia y es lógico, ¿cierto? Somos una comunidad de fe. No, de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, les pregunto, pero ir a una iglesia y hablar acerca de comunidad de fe no es tan habitual. Nosotros lo decimos casi siempre, nosotros decimos, sí, somos una comunidad de fe. Habitualmente se habla de iglesia, somos iglesia, lo cual no está mal, por supuesto. Somos iglesia, y no somos cualquier iglesia, somos una iglesia, obviamente, donde Jesús es el centro, ¿cierto? Pero evidentemente hay cosas que hay que reforzar. Y dentro de la identidad, dentro de la lógica de la identidad, que ya venimos, como digo, hace 4 domingos atrás, antes de este hablando, también es importante hablar acerca de la identidad desde lo comunitario. Hay un texto, y de hecho quiero leer también ese texto ahora. Ustedes después me pueden acompañar a indagar un poco más, ¿cierto?, en el el contexto de esto. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice, pero ustedes no son así, voy a explicar eso luego, pero no son así porque son un pueblo elegido, dice Pedro. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. El verso 10 dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Una vez más, los invito a hablar con nuestro Padre. Oremos. Dios, damos gracias a ti por tu palabra. Señor, sabes, Padre, que estamos acá para escucharte. Estamos acá con el corazón dispuesto, Señor, a escuchar aquello que tú quieras hablar en nuestra vida, en nuestro corazón. Somos una iglesia, una comunidad de fe, Señor, que necesita seguir avanzando en esto, que necesita comprender y entender esta identidad comunitaria y vivirla, Señor, no tan solo hoy domingo, sino que siempre, todos los días, Señor. Por eso pido tu bendición sobre los que acá estamos, sobre aquellos que escucharán en algún momento tal vez esta reflexión, sobre cada uno de nosotros, los que también componen Iglesia Centro Temuco, Señor, para que tú pongas en el corazón la obediencia, Señor, la decisión de obedecer y de ser esa iglesia con identidad, Señor, en ti. Y esa identidad también en lo comunitario. Bendícenos, Padre. Oramos por tu obra, insisto, en cada uno de nosotros y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Un estudio de la Universidad de Columbia Británica que se hizo el año 2025
Dice, fíjense, me gustó este estudio. Se analizaron más de 80 actividades que podemos realizar, desde, no sé, hacer la cama hasta lavar el auto y qué sé yo, y limpiar, lavar la loza, etcétera. Más de 80 actividades que usted y yo podemos realizar en el día a día. Y este estudio llegó a la siguiente conclusión. Dice que cualquier actividad cotidiana se vuelve sistemáticamente más, escucha esta palabra que es muy linda, placentera cuando se realiza interactuando esa actividad con otras personas. Primer dato, importante. ¿Por qué parto con este dato? Porque de pronto uno podría decir, afirmar la vida, y esto por favor entiendas así. Yo lo he escuchado, probablemente lo he dicho en algún momento de mi vida, tal vez ustedes lo dicen ahora, pero la idea de que yo solo estoy bien, podría entenderla, podría comprender que tú digas eso, podría aceptar y tal vez si tú abres tu corazón y conversamos, podrías decirme, sí, yo por este motivo estoy bien así y me siento bien así. Déjame así, no me quieras cambiar, y yo te diría, tranquila o tranquilo, como diría algún amigo, atrás sin golpes, no te preocupes, no busco cambiarte, no busco que necesariamente pienses distinto. Sin embargo, escucha un poco esta lógica que te quiero compartir. El estudio demuestra que la compañía y la socialización elevan drásticamente la intensidad del disfrute de las tareas comunes. Pregunto, y dejo una primera pregunta dando vuelta en nuestra conciencia. ¿Cuánto de lo que haces en el día a día realmente puedes decir, hoy día disfruté haciendo esto? Hoy día lo pasé tan bien con esto, con aquello. ¿Cuántas veces cierras los ojos en la noche o idealmente antes, cierto, de apagarte en la noche dices, gracias Señor porque hoy día pude aquello, esto? Ahora, de esas cosas que agradeces, que espero sí puedas agradecer, ¿cuántas de ellas no tan solo está tu propia conciencia ahí, sino que también tienes el rostro de alguien más al lado? Gracias porque pude hacer esto con aquella persona, gracias porque pude acompañar, gracias porque pude estar, gracias porque en realidad el día no se me pasó sin ver a esta persona que hacía tiempo no veía. Me alegra compartir este espacio con tal o cual persona. Ahora, este estudio, que insisto desde el año pasado, contrasta con las decisiones de la gente. Fíjense, ¿a qué me refiero? El estudio está diciendo, cuando haces algo en compañía, hay una mayor probabilidad de que tú disfrutes haciendo eso, aunque sea lavar la loza. ¿Cuánto les gusta lavar la loza? Ah, mi papá. ¿A ti igual te gusta? Bueno, Ezequiel, hoy este estudio se rompe acá, ¿no? La evidencia, no. No, el estudio no habla nada de lavar la loza, pero digo, es una de las cosas que la gente rechaza, ¿no? Es como que tienes un almuerzo rico y dices, ya, ahora hay que lavar la loza. Y muy pocas personas quieren lavar la loza. Así que invítenlos a ellos, ya saben quiénes son. Entonces así ya tienen un problema menos, ¿no? Vuelvo a lo que estaba contándoles después de este pequeño punto, ¿no? Y digo, otro estudio, este estudio es de Harvard, una conocida universidad, reconocida universidad a nivel mundial, básicamente la escuela de educación de graduados de Harvard habla acerca de un dato que es súper complejo. Harvard, después de estudiar, dice que los jóvenes entre 18 y 25 años experimentan un nivel severo de soledad. Eso dice el estudio. Este estudio habla, este estudio habla de cómo, del año 2021, perdón. Ojo con esto, que es justamente en tiempos de pandemia. Ustedes podrán decirme, Mario, pero el 2021, o sea, han pasado 5 años. El problema es que después dicen, esto no ha cambiado.
O sea, básicamente dice, en algún momento los jóvenes entre 18 y 25 años experimentan, o un 61% de los jóvenes encuestados dicen, me siento solo, me siento sola. ¿Saben qué dicen ellos? Ustedes lo pueden buscar en la página, ponen MCC Harvard y les aparece mucha información. Si gustan les puedo compartir el estudio luego. Dicen ellos en algún momento, una de las conclusiones que dicen es, debemos retomar una idea que fue fundamental para nuestra fundación, para la fundación de esta área de la universidad, y se encuentra, dice, en el corazón de grandes tradiciones religiosas. Fíjense, y se encuentra en el corazón de grandes tradiciones religiosas. 2 puntos. Tenemos compromisos con nosotros mismos, pero también tenemos compromisos vitales los unos con los otros, incluyendo aquellos que son vulnerables. Eso dicen ellos, por allá, a unos cuantos miles de kilómetros de distancia de nosotros. Y yo me preguntaba si es que en realidad nuestra realidad es muy distinta, si es que en realidad nosotros somos muy distintos y podemos mirar a nuestro alrededor y independiente de la edad que tengamos, decir, no, en realidad todos nos sentimos en comunidad, todos nos sentimos en comunión, todos estamos acompañados o acompañadas. Ninguno de nosotros se siente solo o sola. ¿Te sentirías tú en condiciones de decir eso? A mí la verdad que se me aprieta un poco acá, el vientre, la guatita se me aprieta un poco y digo, yo no puedo decir eso. No puedo. Pienso en mi alrededor, en mis personas más cercanas, pienso un poco más lejos y tal vez miro, cruzo la calle, como diría cierto alguien, a mi vecino y digo, no puedo decir esto. Estoy lejos en este momento de decir, nos sentimos acompañados. Probablemente la realidad es que este estudio del 2021 de Harvard hoy día se mantenga muy, muy latente. Disculpen, me tomo un momento más. Hay otro dato. El año 2025, el año pasado, el 30 de junio, aparece otro estudio. Este estudio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y dice este estudio que 1 de cada 6 personas en el mundo sufren soledad. 1 de cada 6 personas en el mundo sufre soledad. Fíjense, sé que esto no es muy alentador, pero por favor escúchenme. Esto tiene relación, según ellos, bueno, esto es parte de las mediciones globales que hay entre el 2014 y el 2023. O sea, desde el 2014 al 2023, casi 10 años de estudios se traducen en esto. Y dicen, aproximadamente 100 muertes por hora están vinculadas a este estado de soledad de la gente. Claro, después ellos sacan el número y dicen, bueno, entonces en un año aproximadamente 871.000 personas mueren entonces en el mundo, según el estudio, por sentirse solos o solas. Y todo esto lo digo en contexto de una especie de, espero se me entienda y no sea muy loco lo que digo, pero como una especie de bofetada a lo que predicamos, en realidad, a lo que decimos. Viste que muchas veces a la iglesia se le critica esto, se nos dice que ustedes predican harto y hacen poco. Bueno, lamentablemente y con mucha vergüenza, muchos tienen razón al decirlo. Solemos olvidar por qué existimos como iglesia y en qué se sustenta el carácter de la iglesia. Solemos olvidar que, tal como dice Primera de Pedro ahí un poco antes, unos versículos antes del 9 y del 10, dice que nosotros somos piedras de una construcción. Habla de un templo el texto. Y somos piedras de un templo, de una construcción, pero que estamos sobre la piedra angular. Y la piedra angular, adivinen quién es. Jesús. La iglesia, por tanto, y ahí aparecemos cada uno de nosotros, imagínense que cada uno de nosotros, para que se vaya tal vez el trago amargo de lo que estaba leyendo hace un rato, pero imagínense usted un lindo ladrillo, ¿cierto? Una linda piedrita bien labrada, ¿cierto? Y usted dice, yo soy una piedra, y el que está a mi lado también es una piedra, y el que está a mi lado también es una piedra, y todos estamos sobre la gran piedra que es Cristo. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es la idea de pronto en los textos antes? Les invito a leerlo con más calma en casa. Básicamente está diciendo, así como es la piedra angular, debieran estar todas las otras piedras hacia arriba, con las que está construido este templo, esta estructura.
Sin embargo, a veces olvidamos que tú y yo estamos sobre esa piedra. Olvidamos entonces es el carácter de Jesús, cuáles son probablemente las decisiones que en la vida Él tomó y cómo Él nos enseñó a amar y estar los unos con los otros. Y seguimos siendo llamados iglesia y seguimos siendo una comunidad. Otra pregunta más que me hago y se las comparto: ¿qué tan efectivos estamos siendo entonces como iglesia? O sea, no digo que entonces estos estudios que les menciono sean exclusiva responsabilidad nuestra, pero digo, somos un cuerpo, como la misma Biblia dice, que está dentro de una sociedad y tenemos una responsabilidad en esto. Pero me queda la sensación de que tú y yo estamos de pronto más preocupados de nuestra propia existencia y de ser la piedra solamente. Y no nos damos cuenta que tenemos que seguirnos o guiarnos por esta piedra angular. Hace tiempo atrás, hace una semana atrás, Agil nos decía que la identidad era muy frágil. Ustedes pueden buscar, la reflexión está también en YouTube. Dice Agil en algún momento: la identidad es frágil. ¿Por qué? Porque se construye diariamente. O sea, la identidad tuya hoy día, tal vez mañana podría variar un poco. ¿Por qué? Porque tomaste decisiones, porque llegó alguien a tu vida, porque se fue alguien de tu vida, porque pasó algo, ¿cierto?, en el lugar donde tú vives, porque hoy día el mundo es muy variable, muy cambiante. Entonces, la identidad es frágil, se construye en base a nuestras experiencias. Y lamentablemente eso es un conflicto. ¿Por qué? Porque como iglesia podríamos estar olvidando mirar a aquel que nos da la identidad. La identidad entonces está hecha de hábitos y de decisiones. Y saben, los hábitos y las decisiones de Jesús estuvieron siempre mirando en pro de construir relaciones, vínculos, lazos. Vínculos y relaciones que, adivinen qué, a su vez construyen comunidades. No puedo evitar pensar en la lógica de la comunidad y pensar en convivencia escolar en el colegio. ¿Alguien está ligado a educación por aquí? Hay alguien por ahí, ¿cierto? ¿Alguien más dice educación? En el colegio, Javi, tú capaz no me dejas irme con los tarros, dirían por ahí. En el colegio existe convivencia escolar, ¿cierto? ¿Y cuál es la frase típica de convivencia escolar? La convivencia escolar la hacemos todos, ¿cierto? Y el colegio completo, ¿cierto?, tiene esto en mente. Pero ¿saben ustedes lo difícil que es que eso realmente sea verdad? Y que tú, Juanito de 5 años, con tú, Pedrito de 10, y tú de prekinder a cuarto medio, cuando es un colegio grande, todos digan: es que la convivencia escolar la hacemos todos, por lo tanto yo voy a aportar a esa convivencia escolar. Es una cuestión muy compleja que ocurre. Pero saben, es muy parecido a lo que hoy día también nos dice el texto. No habla de convivencia escolar precisamente, pero sí nos habla de una identidad comunitaria. Y lo ideal sería que hoy día nosotros pudiéramos aportar y entender que el hecho de ser una comunidad depende de ti y depende también de mí. Voy a avanzar rápido en esto porque quiero llegar a un punto que es relevante. Dice, ahora que han probado la bondad de Dios. El verso 3 de 1 de Pedro 2, dice: ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora, sigue el 4, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, dice el texto, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nos enfrentamos a una verdad desde acá que cuesta un poco digerir. ¿Y saben por qué? Porque cuando
en la primera vez que empezamos a hablar acerca de identidad, yo les compartí y les decía, ¿de quién viene nuestra identidad? Y claro, lo respondo hace un ratito atrás, entendemos que nuestra identidad viene de Dios finalmente. Pero viene de Dios ¿cuándo? Cuando sabemos que Él nos adopta, cuando sabemos que Él nos entrega tal amor que en realidad es incontenible. Es un amor que tú podrías rechazar, pero que en la práctica está brotando inagotable e inconteniblemente hacia tu vida siempre. Entonces cuando Pedro nos dice, ahora que han probado la bondad de Dios, en otras palabras, nos enfrenta a una verdad bien dura, bien difícil, porque el autor de esta carta nos está diciendo, oye, ustedes han probado la bondad de Dios. Entonces ahora debe haber una consecuencia. Ahora debe haber una lógica. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que ustedes, habiendo probado la bondad de Dios, actúen también con esa misma bondad que ustedes han probado. Y es ahí donde nos generamos un tremendo conflicto que no muchas veces decimos y que yo les invito, aunque sea poco lindo, poco bueno de pronto, o aunque sea incómodo, simplemente comencemos a hablar más acerca de esto. ¿Saben cuántas veces he escuchado? Y no hablo de ninguno de nosotros en particular, pero digo, ¿saben cuántas veces he escuchado? Hasta yo mismo lo he pensado, la frase, es que mi batería social está... O sea, tú te ríes, Javi, pero no sé cuántos de ustedes lo han dicho, lo han pensado, es que mi batería social, es que... Y yo de verdad que escucho eso, por favor, escucho eso con mucha misericordia porque yo veo al frente, sea hombre, mujer, niño, joven, adulto, quien sea, y de las personas que he escuchado esto, he escuchado gente que sufre con esto. Literal. No sé si tú cuando lo dijiste o yo exactamente cuando lo estaba pensando estaba sufriendo, pero he escuchado gente decir, es que ya no doy más, quiero estar un rato tranquilo. Quiero estar solo, sola. No quiero tener que escuchar a alguien más, estoy saturado. ¿Saben? He llegado a escuchar a gente que dice que es algo que siento como en el cuerpo. No sé si solo yo lo he escuchado, ustedes también. ¿Lo han escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Será porque escucho a harta gente tal vez? Pero les digo, si no han hecho conciencia, tal vez del propio estado, les invito a pensar cómo se encuentran ustedes de dispuestos hoy día a ocupar la misma lógica del texto. Ahora que han probado la bondad de Dios, pregunto, ¿están dispuestas o dispuestos también a compartir de esta bondad? Porque nuestra sociedad alrededor, y tal como he visto también a la gente, no están muy de acuerdo con el estudio que les contaba al comienzo. Hoy día la decisión tiende más bien a estar y hacer las cosas en soledad. He escuchado diciendo a gente, es que no quiero más problemas, ya con los míos es suficiente. ¿Por qué esta verdad es tan compleja, iglesia? Porque esta verdad nos enfrenta a nosotros, justamente en este carácter profundo de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es este carácter? Es un carácter que mira al otro estando en necesidad, que se acerca al que no está bien, que está con aquellos que nadie más quiere estar, que se dispone a compartir de la vida porque sabe que en algún momento ha recibido vida en abundancia. Y esto genera, insisto, y perdón que sea reiterativo, pero esto genera un conflicto. Porque cuando yo no estoy dispuesto a relacionarme con otros, cuando yo no estoy dispuesto a compartir del tiempo que tengo para administrar con otros, lo que estoy diciendo entonces es que no estoy dispuesto a ser parte de esta lógica de pensamiento comunitario. No estoy dispuesta. No estoy dispuesto. Y ojo que te podría pasar un día. Podría pasar que un día te duela tanto la cabeza o te sientas tan mal que digas, ¿sabes qué? Hoy día no. Por favor, si eso te pasa, no te sientas mal. Si te pasa que un día dices, oye, no, es que en realidad no estoy dispuesto, hoy día quiero estar tranquilo, no te preocupes.
es parte de la vida. Pero ahora te pregunto, ¿y si eso lleva pasando una semana, 2 semanas, un mes, y al final te acostumbraste a eso? ¿Qué pasa si al final en tu vida la decisión es no mostrar esta bondad que un día recibiste y guardarla para ti? ¿Qué pasa si en realidad te olvidas de que el llamado de Cristo a la iglesia es justamente amar a otros? Te pregunto de otra forma, así como también entre nosotros muchas veces lo decimos, ¿cómo puedes amar a aquella persona que no conoces? ¿Cómo puedes amar a aquella persona a la que no te estás acercando a escuchar cómo se siente, cómo está? ¿Qué es lo que experimenta en el día a día? ¿Cómo puedes amar a aquella persona que en realidad no estás dispuesto o dispuesta a entregarle tiempo de tu vida? ¿Cómo? Y por eso es que insisto y vuelvo a los estudios que les mencionaba hace un rato. Tanto la Universidad de Columbia, británica, que habla acerca de cuán importante es hacer las cosas en comunidad, como la que nos habla en Harvard acerca de lo difícil que es experimentar la soledad. Debiera darnos luz del contexto en el que nos encontramos. Si lo que decía hace un rato cuando les compartía la frase que he escuchado tantas veces, ¿se acuerdan? Mi batería social. No está mal escucharla una vez. No está mal decirlo una vez. El problema es cuando esa es la decisión que tomaste. Y así estás transitando por la vida. Porque significa que lo que estás viviendo, que lo que estás experimentando, ya te atrapó y no estás dejando tiempo para otros. No estás vinculando, no estás escuchando el dolor del otro, no estás acercándote a la necesidad que otros tienen, no estás dejando tiempo para compartir y estar con aquellos que también sufren, porque tú no eres el único que sufre. Qué fuerte. Ahora que han probado la bondad de Dios, si el problema es que ahora que hemos probado la bondad de Dios, esto también nos hace responsables. Se nos pide una consecuencia. El texto dice que somos nación santa. Imagínense lo que significa ser nación santa. Tú y yo somos parte de una nación, somos parte de una lógica comunitaria, somos parte de una idea mucho más grande que nuestra propia vida. Somos parte de un reino que no tiene una frontera, que no tiene una barrera. Y podríamos estar viviendo dentro de ese reino sin hacer aquello que es característico dentro de ese reino. Por eso termino este punto diciendo, no podemos seguir igual. Cuando les compartí hace un rato que nuestra identidad es frágil, y perdón que lo repita, pero es importante, cuando les decía que nuestra identidad es frágil y que se construye diariamente con nuestras experiencias, digo, entonces, ¿cuáles son las decisiones que diariamente estamos tomando? ¿Cuáles son los hábitos que estamos cultivando? ¿Cuál es la vida que estamos decidiendo vivir? Porque la vida que hoy estás viviendo, valga la redundancia, el juego de palabras, es una vida que habla de si en realidad estás dispuesto a compartir la bondad que un día recibiste o no. El otro punto dice, pero ustedes no son así, el verso 9. Pero ustedes no son así. Pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Quiero tomar este tiempo para un ejemplo. Pensemos en la lógica de familia actual. Pensemos en nuestra familia. Estos días he escuchado una entrevista y se las comparto muy brevemente también. Después les puedo mostrar, si me piden la entrevista se las comparto. Se habla de la post-familia. ¿Alguien había escuchado hablar de la post-familia? ¿Les suena? Post-familia.
Y yo quedé así como, espera, ¿y te refieres con post-familia? Quiero entender un poco esto y me llamó mucho la atención. Y claro, no es que necesariamente esté diciendo que la familia ya deja de ser relevante. De hecho, cito esta entrevista pensando en darles un ejemplo. Pero sí habla de algo muy particular, el concepto o la idea del post-familia. Está diciendo, seamos honestos, honestas, y miremos a nuestro alrededor. La familia ya dejó de ser lo que era antes. Cuando yo estaba estudiando en la universidad hace ya unos años, me decían, es que la familia es la base, el núcleo de la sociedad. Y hoy día muchos dicen que esto no es así ya, desde hace un rato. Entonces empiezan personas teóricos, ¿cierto?, a filosofar, a pensar y a ver estudios y a testear nuestra realidad social y a decir, estamos en una era en la que vivimos el post-familia, donde la familia ya no es el centro ni el núcleo de la sociedad. Y yo digo, ya, no puedo, como diría alguien, ¿cierto?, tapar el sol con un dedo. Obviamente la lógica de familia de los años 80, 90 a las de hoy día 2026 ha cambiado. Ni tú ni yo podríamos desmentir eso. ¿Quién de nosotros podría decir, no, es que la familia es de esta manera? Siendo que hoy día te encuentras con que la familia tiene distintas formas. Eso es parte de nuestra sociedad. Pero hay un punto, un pequeño punto. ¿Y por qué cito esto? Porque percibo en la iglesia un cierto adormecimiento a esto. Hace un tiempo atrás conversaba con algunos de ustedes. De pronto no está aquí la persona específicamente, si no lo habría mencionado. Pero decía, el hecho que la mayoría de la gente a nuestro alrededor siga esa dirección y nosotros sabiendo la verdad no la vivamos, en realidad no habla mal de la gente que está a nuestro alrededor, sino que habla de nuestras convicciones. Habla de ti y de mí, básicamente. Entonces, si hoy día la familia cambia, si hoy día el concepto de familia, aceptemos por favor, es distinto al de hace 20, 30 años atrás, en su forma, yo puedo aceptarlo. Puedo entender que las sociedades cambian, por favor, puedo entender que vamos evolucionando, no hay problema en eso, puedo entenderlo. Pero lo que me cuesta un poco, y se los comparto como un peso personal también, es que la iglesia asuma que también hay un cambio en el fondo, donde los vínculos dejan de ser relevantes, básicamente. Donde si vivo solo da exactamente lo mismo si vivo con alguien. No por el tiempo que vivo solo, sino porque deja de importarme mirar a otro todos los días cara a cara. Porque deja de importarme en realidad si mi vecino o mi vecina está bien o no. Porque deja de importarme si en realidad con la persona que vivo se siente bien o no se siente bien. Si hay algo que puedo hacer por él o por ella o no. Y ese es el fondo. El fondo acá no lo doy yo. El fondo lo da el texto mismo cuando nos habla y nos dice, ustedes que han conocido la bondad de Dios, ustedes que han vivido y experimentado la bondad de Dios, ustedes tal como dice este texto, pero ustedes no son así. Verso 9 estoy leyendo. Pero ustedes no son así. Ustedes pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Y cuando hablamos de una serie de identidad como esta, en la que estamos, y cuando hablamos de que la iglesia tiene una identidad que es comunitaria, no podemos dejar de ser responsables y mirar que a nuestro alrededor sí esto se mueve, si esto ya no está igual que antes. ¿Dónde está el conflicto, insisto? En que tú y yo tenemos que entender que si todos van en esa dirección, no necesariamente tú y yo debemos hacer lo mismo. ¿Y qué hace la iglesia entonces, me pregunto? ¿Qué hace la iglesia? El libro de Romanos, Pablo, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, nos recuerda, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por favor, yo no estoy diciendo que si en este momento estás viviendo solo, estás mal. Digo, si estás viviendo una vida en la que no te importa el otro,
algo pasa en ti. Si estás perdiendo el disfrute a compartir una actividad con otras personas, si te da lo mismo si un día hablaste con alguien, si te da lo mismo si hace una semana que no interactúas. Y precisamente trayendo a la idea de la iglesia, si te da lo mismo que la gente se sienta mal, sin Cristo, y tú no das un tiempo para estar con otros, hay algo que pasa en la iglesia entonces. Y es un tema de fondo. El punto último dice, antes no tenían identidad. Qué fuerte esto. El verso 10 dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. En otras palabras, sería como lo que plantea Jesús mismo ahí en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Le está hablando a gente que estaba con él, a sus discípulos. Antes no tenían identidad. Desde ese momento que ustedes asumen que son hijos, hijas de un Dios tan lleno de amor, tan lleno de bondad, lamentablemente somos comisionados, y digo lamentablemente porque esto choca justamente con nosotros. Es una decisión dura, difícil. Por eso digo, lamentablemente tenemos que decidir si es que en realidad vamos a vivir en coherencia con esa bondad que hemos recibido. Termino con una idea que de pronto no pretende responder y dar solución, aunque si leyéramos el texto la encontramos, la solución. Pero digo, si somos comisionados a ser una comunidad y tenemos una identidad en Cristo que ronda en torno a la comunidad, a la comunión de los unos con los otros, ¿cuál es la propuesta que la iglesia tiene para esta sociedad en la que nos encontramos? Pregunto esto, ¿cuál es la propuesta que tiene la iglesia? ¿Cómo la iglesia es relevante en el lugar donde se encuentra? El problema con la pregunta que estoy haciendo es que esta pregunta es una pregunta que tiene una respuesta en las decisiones que tú estás tomando en tu vida. No es una pregunta que se responda solo por lo que un líder, un pastor o alguien que está liderando diga. Yo puedo decir cientos de cosas, pero si tú no estás tomando decisiones que te llevan a amar y a vincular con otros, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque yo hoy día puedo decir, yo he conocido la bondad de Dios y tomé una decisión. Tú puedes decir, he conocido la bondad de Dios, pero respóndete. ¿Has tomado la decisión también? Antes no teníamos identidad, pero en Cristo tenemos identidad. Él es, como el mismo texto dice anteriormente, Él es la piedra sobre la cual todos nosotros estamos siendo edificados también. Tenemos la identidad de Él. Vivimos o debiéramos vivir según esa identidad, según la identidad de alguien que se entregó por todos nosotros, que no escatimó nada, que no guardó nada para sí, sino que todo lo entregó. Y entonces pregunto otra vez, ¿todos estamos decidiendo vivir así? Qué difícil, hermanos. Qué duro esto. Pero si realmente buscamos ser una comunidad y realmente buscamos entender que tal como tal como el título de este tiempo se llama,
si realmente decidimos si queremos ser una comunidad con identidad, debemos tomar decisiones en el diario, en lo cotidiano y en cosas tan complejas como el qué estoy haciendo realmente con mi vida. Si estoy o no estoy compartiendo lo que vivo con otros. Podría quedarme en este punto mucho rato pensando y preguntándonos. De pronto tenemos la decisión de escuchar y somos súper buenos escuchando. Ya, súper bien, hoy día estoy escuchando. Y cuando tú estás mal, buscas a otro. Cuando tú no te sientes bien, ¿eres capaz de decir auxilio, ayuda? Yo no estoy acá diciendo entonces que cuando tenemos esta identidad comunitaria, solo somos los que entregamos. Somos parte de una comunidad que está dispuesta a estar los unos para los otros, en los tiempos de mayor alegría, pero también en los tiempos en los que no estamos bien. Por eso, mirémonos un momento tal vez y digamos, oye, yo estoy aquí para ti. ¿Es la decisión? Ahora, si estás aquí para compartir vida con los que estamos acá adentro, ¿qué pasa con los que aún no llegan? ¿Qué pasa con los que aún no conocen? ¿Qué pasa con los que aún necesitan conocer y entender que el amor de Dios también está dispuesto a ellos? Una iglesia que está comprendiendo el amor que ha recibido es una iglesia que también entrega amor a aquellos que no conocen, a aquellos que no saben, a aquellos que aún no entienden que hay un Dios que los puede amar de manera incondicional. Hay una frase al final que siempre tomamos alguna idea y compartimos, hoy día también es así. Dice, es verdad, antes no teníamos identidad, pero hoy en Cristo sabemos quiénes somos. Antes no habíamos recibido misericordia, pero hoy abunda y está guardada guarda el idioma en que nos debemos entender entre nosotros como iglesia. Y aquellos que aún no conocen del amor incondicional. Este idioma en el que entendemos que somos una comunidad, que estamos aquí el uno para el otro, es también parte de entendernos como una iglesia que avanza en la comprensión de la voluntad de Dios para todos nosotros. Rogamos siempre que el Señor nos bendiga, rogamos siempre que el Señor nos permita ser aquella iglesia que está en su corazón, pero por sobre todo rogamos en este tiempo para que Él ponga la capacidad de decidir en cada uno de nosotros y decidir conforme a lo que Él nos está mostrando. Acompáñenme a orar, por favor. Dios Padre, gracias. Solamente rogamos a ti, Señor, que pongas en nosotros la decisión diariamente, Señor, de compartir de este amor, de esta bondad. Ayúdanos, Señor, a en lo cotidiano caminar, transitar, Señor, por aquella senda que tú has puesto. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti como el mayor, el único ejemplo. Y permítenos, sobre todas las cosas, Señor, estar dispuestos también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, porque sabemos que de esta forma te amamos a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.